Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo lo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella esperaré. Hoy nos recuerda el Evangelio que hay dos relaciones que son fundamentales para el desarrollo digno y pleno de un ser humano. Dos relaciones que el ser humano está obligado a cultivar, y no son relaciones de esclavitud, sino relaciones de amor. La relación con Dios, que es el primer mandamiento de la ley de Dios, y la relación con el prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos, esas dos relaciones, son fundamentales, vuelvo a decir, para el desarrollo digno de un ser humano. El ser humano que somos tú y yo, somos seres perfectos salidos de la mano de Dios, pero somos seres incompletos que no podemos alcanzar nuestra perfección y plenitud sino en la relación con Dios y en la relación con el prójimo, amando a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser, y amando al prójimo como a uno mismo. Por eso yo les decía en la carta que le escribí a cada uno de ustedes el domingo pasado, que en Puerto Rico nosotros encontramos de manera alarmante que nuestra relación con Dios es deficiente. La relación que tenemos que tener con Él. Y vivimos en esta sociedad nuestra puertorriqueña en un ateísmo práctico, como si Dios no existiera. Eso se manifiesta en tantos signos alarmantes, donde la relación que nosotros establecemos con Dios, que es una obligación que todos los seres humanos tenemos si queremos alcanzar la felicidad y la plenitud, es una relación deficiente y superficial. No es una relación marcada por el amor. Tantas veces es una relación deficiente, marcada por el temor. El Señor nos invita a amar. Y nosotros, los creyentes que hemos escuchado estas palabras del Evangelio,
sabemos que ese primer mandamiento de la ley de Dios se expresa en los primeros 3 mandamientos de los 10 mandamientos de esa tabla, de ese proyecto a través del cual nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Los primeros 3 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento: no tomar el santo nombre de Dios en vano. Y santificar, el tercer mandamiento, santificar los días de fiesta. Esos primeros 3 mandamientos concretan el modo como nosotros tenemos que cultivar esa relación con Dios. El modo a través del cual nosotros, los seres humanos, nos relacionamos dignamente con Dios. Vuelvo a insistir, tú y yo somos seres que hemos salido de la mano de Dios, somos seres perfectos y hermosos. Cuando Dios nos creó, dijo que todo lo que había hecho era bueno. Pero somos seres incompletos. Y lamentablemente tantas veces el pecado contra estos primeros 3 mandamientos, tantas veces nos lleva a nosotros a no desarrollarnos plenamente. Dios, el Dios que se revela en Jesucristo y que viene a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ese Dios que nosotros adoramos, tú no puedes vivir una vida digna y plena sin Él. Lo dice el Señor en el Evangelio: sin mí no podéis nada. Sin mí no podéis nada. Y por lo tanto, para nosotros podernos desarrollar en plenitud, hay que cultivar esa relación. Y por eso, lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿qué nos dice ese primer mandamiento de la ley de Dios que ustedes escuchan tanto? Porque, claro, los primeros 3 se refieren a este primer mandamiento. Allí los concretan. El mandamiento del amor al prójimo se expresa a través de los otros 7 mandamientos, que como ustedes conocen, el cuarto es honrar padre y madre, el quinto es no matar, el sexto es no cometer actos impuros, el séptimo es no robar, el octavo no mentir, el noveno no desear o consentir pensamientos impuros, y el 10º, no desear los bienes del prójimo. Esos otros 7 concretan el amor al prójimo. Porque el problema es que nosotros en nuestro país cacareamos tanto la palabra amor y no nos damos cuenta que el amor que nosotros proponemos no es el amor que nos dignifica, sino es el amor que nos deshumaniza. Y por eso, ¿qué nos dice el primer mandamiento de la ley de Dios? En el primer mandamiento se nos recuerda que debemos poner en práctica las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, y evitar los pecados que se oponen a ella. Es decir, creer en Dios y por lo tanto rechazar todo lo contrario a la fe, como la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma, y la superstición como el espiritismo y la santería. Nos recuerda también este mandamiento que tenemos que tener esperanza en Dios, aguardando confiadamente la bienaventuranza del cielo y su ayuda divina, evitando la desesperación y la presunción. Y nos recuerda que debemos vivir en caridad, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y rechazamos como contrario a ese amor la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pureza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo y por último el sacrilegio de las cosas santas. ¿Asistir a un culto espiritista o de santería es pecado? Sí. ¿Y por qué?
El asistir a un culto espiritista o de santería ofende gravemente a Dios por ser contrario al primer mandamiento que nos manda a darle a Dios el culto querido por Él. Además, esas prácticas nos apartan de Dios al impulsarnos a recurrir a los muertos o a fuerzas diabólicas y oscuras, llevándonos a no confiar en Dios y su providencia divina. También nos hace recurrir a prácticas supersticiosas que pretenden adivinar el futuro y controlar la fuerza sobrehumana para nuestro beneficio o en odio a los demás a través de trabajos de brujería, encantos y maldiciones. Muchas veces el demonio se sirve directamente de esas prácticas para inducirnos al mal y apartarnos del camino del bien. Por lo tanto, si tú quieres cultivar una relación sana con Dios, una relación que te dignifique, te desarrolle como ser humano, tú tienes la obligación de darle a Dios el culto debido. Y el culto debido a Dios, ¿cómo se realiza? Precisamente congregándonos cada domingo, en la cual tenemos una obligación grave de asistir a misa cada domingo y fiestas de guardar, que en Puerto Rico solo son 3: el día de Navidad, el día de Año Viejo, el día de Año Nuevo y el día de Reyes, que son los 3 días de precepto, además del domingo. No basta para relacionarnos con Dios, no basta la relación personal e individual. Tenemos que cultivar comunitariamente nuestra relación con Dios. Por eso es la importancia de no nosotros confundir el asistir a un culto de espiritismo o de santería es un modo adecuado de relacionarnos con Dios. No nos aleja de Él. Porque no, cuando ustedes vienen a misa el domingo, aquí ustedes cultivan confianza. Aquí ustedes comienzan a aprender cómo actúa Dios, providencia divina. Aquí, en la misa dominical, ustedes aprenden a tener fe en Dios y a descubrir cuáles son sus planes y cuál es su identidad. Aquí ustedes aprenden a conocer su propia fe, aquello que Dios nos ha querido comunicar, nos ha querido revelar. Porque miren, ustedes las doñas, ¿verdad? Con respecto a los doños, ¿cuántas veces ustedes le dicen a sus maridos: mira, mijo, vete al supermercado y compra esto y esto y esto? Cuando viene, trae lo que ustedes no le dijeron que tenía que traer. Pero chico, yo no te dije, pero que tú eres bruto. ¿Cuántas veces yo te he dicho, etcétera, que esto? Y fíjense, en el fondo ustedes se molestan y se lo dicen. Pero es que tú no me escuchas. Es que tú no me haces caso. Es que tú no atiendes cuando yo te hablo. ¿Verdad? Eso pasa, ¿verdad? Porque la verdad es que tengo que admitir que los hombres, una de nuestros defectos es que en estas cosas de comprar somos un desastre, ¿verdad? Eso es así. Eso es una notita a pie de página. Miren, la fe, cuando tú comienzas a dudar de tu fe, cuando en tu vida tú no entiendes tu fe, eso manifiesta una especie como de, cuando ustedes tienen fiebre, te está diciendo que tú estás enfermo. Busca ayuda. La fiebre es positiva en ese sentido. Cuando uno tiene dudas de fe, cuando uno no conoce su propia fe, te está diciendo las dudas, conoce mejor tu fe. Busca ayuda para desarrollar y entender lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado. Si tú te molestas cuando no te escuchan ni te atienden, ahora tú entiendes por qué la fe es algo tan importante, porque es, de alguna manera, escuchar lo que Dios tiene que decirnos.
lo que Dios te quiere decir a ti, que significa la familia, que significas tú como ser humano, que significa la relación con los demás, que Dios tiene que decirnos algo porque Él nos creó, porque Él es la fuente de la verdad, porque sin Él no podemos nada, sin mí no podéis nada. Por eso ese primer mandamiento que nos está diciendo, relaciónate con Dios, y que se manifiesta en la misa dominical, donde ustedes vienen a escuchar su palabra y a responderle amorosamente, a aprender a tratar a Dios, a aprender a entender qué significa mi vida, cómo yo tengo que enfrentar la enfermedad o la muerte. Tienes que acercarte a Dios y conocerlo mejor. Este es un año que la Iglesia lo ha dedicado a que nosotros entendamos la fe como entrega del corazón a Dios y la fe como contenido, porque nadie ama lo que no conoce. Y tienes que conocer mejor tu fe. Que mucha ignorancia, que muchas dudas afloran en nuestro corazón, a veces dudas en nuestra relación con aquellos que no son católicos, porque nos dicen algo y no sabemos cómo responder. La duda no es pecado cuando yo no la consiento. Cuando yo digo, pues mira, sí, se ve que la iglesia no entiende. Duda positiva. O cuando yo digo, mira, pues yo voy a suspender mi juicio porque los argumentos de la iglesia no me apoyan. Yo no veo que me convencen. Duda negativa. Si yo no consiento, no hay pecado. De nuevo digo, la duda tiene ese aspecto positivo en el sentido que te está diciendo que el catecismo de primera comunión se quedó corto. Como cuando nosotros crecemos que la ropa se nos queda. Tienes que conocer mejor tu fe. No hay duda, no hay inquietud que el cristianismo católico no sea capaz de responder. Tienes que conocer mejor tu propia fe. Porque lamentablemente en nosotros en Puerto Rico, como ustedes vieron en la carta que yo les dirigí, en la primera página, yo les digo, lamentablemente nuestra sociedad puertorriqueña vive en un ateísmo práctico. Vivimos como si Dios no existiera, ignorando la importancia fundamental que tiene para el hombre su relación con Dios, de la cual depende que pueda desarrollarse de una manera equilibrada y plena. Cuando los hombres intentan construir una ciudad humana sin Dios, la construyen, pero al final esa misma ciudad se vuelve contra el mismo hombre. Podemos afirmar que en el Puerto Rico de hoy estamos viviendo de manera alarmante la verdad de esas palabras. Ustedes imagínense, y yo quiero que ustedes vean, que esto que yo los digo no es solamente para pensarlo, es para vivirlo, tiene consecuencias prácticas. El que no aprende a amar a Dios y a su prójimo, no se desarrolla como ser humano y se destruye. ¿Ustedes creen que a mí me ha impresionado, y yo estoy seguro que ustedes, esa pobre mujer que sin duda ha cometido un crimen despreciable y que tendrá que pagar las consecuencias de su conducta? Pero cuando uno mira el cuadro, no solamente de que es joven, relaciones afectivas tipo matrimonial fuera de la institución del matrimonio, de la estabilidad, de lo que implica el matrimonio, porque el matrimonio no es una firma en un papel o una ceremonia hueca, sino que el matrimonio tiene unas características propias que exige madurez y responsabilidad, que exige autocontrol para uno asumir los compromisos del matrimonio, que exige, y que el matrimonio en Puerto Rico lo hemos reducido a una especie como de matadero donde todo el mundo tiene que terminar, y a veces ni en la institución del matrimonio, porque cada vez más pierde prestigio en nuestra sociedad. Todas estas propuestas de alternativas de matrimonio, como las uniones de hecho, no son otras cosas que las deficiencias, la semilla
de la sociedad deficiente que tenemos en Puerto Rico. Ustedes ven esa pobre mujer que asesinó a su niño, a su niña de 1 año y medio, tirándola contra la cuna. Y ustedes ven el cuadro de ella, que el público ha sido parte del debate público. Casi 34 hogares sustitutos. Esa pobre mujer vivió en el desarrollo de su niñez y cuando era joven. O sea, ustedes imagínense lo que eso significa. Y que encima comienza a tener hijos y a asumir responsabilidades de la cual la pobre muchacha, como hemos visto en el debate público, no tenía la suficiente capacidad y madurez para asumirlo. Si ella había sido fruto de todos estos vaivenes afectivos en Puerto Rico, porque pasar de un sitio a otro, esa inestabilidad, y claro, ahora ustedes y yo exigimos que se le aplique todo el peso de la ley, sin duda. Y claro, ese es un aspecto importante de la ley penal, que es que hay que pagar, hacerle justicia a la víctima. ¿Está bien? En eso todos concurrimos, que ella tiene que asumir las consecuencias de su conducta. Sin embargo, nos podemos quedar ahí como sociedad. Eso es suficiente. Eso realmente va a hacer a nuestra sociedad mejor. Y yo no le quito responsabilidad, pero tú tienes que pensar, y eso es tal vez el otro día, a raíz de la carta que yo, además de dársela a ustedes, se la he enviado a varias personas, todos los candidatos a principales a gobernadores en Puerto Rico, se las envié. Se la envié a varios periodistas. Ni acuse de recibo de que sea de paso, nadie ha respondido. Ustedes muy fieles sí. Y se la llevé, entre otros, a Ojeda con una carta. Y me sorprendió, ¿sí? Me sorprendió. Me invitó a su programa y la había leído, tenía subrayada. Me sorprendió gratamente, realmente. Y me hizo preguntas. Y él me decía, ¿verdad?, que cuáles son las inquietudes, porque como ustedes saben, próximo 6 de noviembre, y la carta lo dice, ustedes están libres, actúen con libertad. La iglesia no les dice por qué votar o por quién votar. Ustedes libremente, a mí no me da ni frío ni calor lo que ustedes decidan votar el 6 de noviembre, ni frío ni calor. Al otro día yo sigo siendo vuestro pastor, ganen o pierdan, me da igual lo que ustedes voten. Y así la iglesia habla de la libertad del voto católico, ¿verdad? Ustedes actúen con libertad y responsabilidad, poniendo el bien común sobre todas las cosas, ¿verdad? El bien de nuestro país, que sin duda cada uno de ustedes tiene en el corazón. Porque claro, toda esta muchacha que termina en este acto de violencia descontrolada, asesinando a esta pobre criatura de 1 año y medio, y que a uno le conmueve el corazón. A mí me conmovía también cuando la pobre decía, escribiéndole una carta al que es su compañero sentimental, pidiendo perdón. Y pidiendo perdón, claro, tiene que pagar, ¿verdad? Y yo no quito la sinceridad de sus expresiones. Pero me decía, esta muchacha, como muchos de los que ahora están en actividad criminal, son los hijos de esta generación de la mano dura. Y fíjense, y les quiero explicar, y lo digo en mi carta, todas las administraciones, porque todos por igual, todos nosotros pensamos que hay que ser duro contra el crimen. Y Ojeda me preguntaba, ¿y usted qué cree? Claro, él lo decía un poquito, a ver si yo le caí encima a alguien, ¿verdad? Yo no me meto en eso porque cuando yo hablo de temas políticos, como sacerdote, siempre me equivoco. Los sacerdotes, cuando nos metemos en asuntos que no nos competen, nos equivocamos. Cuando ustedes escuchan que yo les hablo, como les estoy hablando de la palabra de Dios, ahí es, ustedes vienen a escuchar la palabra divina,
no escuchar una opinión ideológica de mi parte, porque siempre nos equivocamos y no tenemos y no tienen ustedes la obligación de seguir mis opiniones políticas, que pueden ser errores. Pero entonces él, claro, es lógico, él tiene sus conceptos. A ver qué yo decía, ¿verdad? Y como ese perro me mordió antes, y ya yo enseguida, ¿verdad? Y yo le dije algo que es verdad, y yo estoy convencido, todos nosotros, incluyéndolo a él, ¿verdad? Que habla con fuerza contra todo lo que él entiende que es corrupción, etc. Hablamos siempre de la mano dura contra el crimen y el criminal. Eso brota del corazón humano. Todos nos indignamos cuando vemos que una persona comete un acto criminoso. Todos nos indignamos. Pero yo le decía, no basta. Nos hemos quedado a mitad como sociedad, todos. Y por eso es imprescindible y necesario que nosotros salgamos de la espiral de la lógica de la mano dura. Todos, y yo creo que todos los partidos, y todos en Puerto Rico estamos claros que nosotros tenemos que empezar a reconstruir el alma de nuestra sociedad, la patria de los valores. ¿Y cómo se logra eso? Claro, porque esa es la pregunta, esa es la inquietud. Ustedes me entienden, ¿verdad? No quiero decir. Esa es la inquietud. Vamos a quitar. Esa es la inquietud. ¿Cómo yo puedo reconstruir mi país y no quedarme a mitad? ¿Cómo yo puedo como sociedad darme cuenta que no basta un sistema penal que castiga al criminal, que es una de sus fines, y es necesario, porque atenta contra la justicia? Cuando el criminal sale por la puerta ancha, sin duda nuestro sentido de justicia nos exige, ¿verdad?, de que el que la hace tiene que pagar las consecuencias. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. ¿Cuál es la clave? La clave nos la dice hoy el Evangelio. Ama a Dios con todo el corazón. Cultiva esa relación con Dios y tú alcanzarás la plenitud. Recibirás esa semilla de gracia y tu corazón se transformará. Como digo yo en la carta, muchos de estos niños y jóvenes que terminan en nuestras cárceles nunca han cultivado en su vida una relación con Dios. Uno de los factores precipitantes ha sido la ausencia de Dios del corazón de nuestra juventud. No les hemos enseñado a venir a misa los domingos. No les hemos enseñado a orar en familia. No les hemos enseñado a descubrir a Dios y a reconocer que Dios nos ama y que tenemos obligaciones con Él, que en última instancia no le beneficia a Dios, porque Dios no tiene necesidad de ninguno de nosotros. Las obligaciones con Dios nos benefician a nosotros. Y por eso es tan importante. ¿Cómo vamos a transformar a Puerto Rico? Si descubrimos a Dios y si descubrimos a nuestros hermanos y sabemos amarlos. Porque no puede amar a Dios a quien no ve, dice la Escritura. Quien no ama a su prójimo a quien ve. Es el prójimo, es el servicio a los demás. Es descubrir que en la medida en que yo me entrego a los demás, me realizo. Como dice el Vaticano II, el ser humano es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma y no encuentra su plenitud sino en la entrega sincera a los demás. Por eso le pedimos a la Virgen María. Y yo al final, como ustedes vieron en la carta, hablo de la Virgen María. La Virgen María, nuestra Madre, es como el arroz con la habichuela. Tiene que estar en todo. Ella no puede estar ausente, porque yo se lo digo en la carta. Ella es la mediadora universal de toda la creación. Mediación materna y universal. Ella es la colaboradora de Dios. Sin ella, y es lo que yo les digo al final de esta homilía, como les digo en la carta casi al final, el principio del camino que tiene por final la completa locura por Jesús es un confiado amor hacia María Santísima. Es entregarle el corazón a María. Y a través de ella, ella nos va a entregar apasionadamente a Jesús.
que ella desde el cielo nos ayude con su oración. A ella invocamos todos. Así sea. Amén.